Bueno, me voy a Estados Unidos, a Boston, a un colegio preparatorio, después de terminar el colegio acá. Y aplico a una serie de universidades y soy aceptado en Notre Dame, pero mi primera intención era estudiar ingeniería mecánica. Y comienzo estudiando ingeniería mecánica. Eh, influencias, ingeniería mecánica dice influencias, porque yo en esa época era, por razones familiares, tenía una relación con Chachi Dios, que era ingeniero mecánico, graduado de MIT, etcétera, y andaba con él, ¿no? Entonces me interesó el tema de la ingeniería mecánica, por estar un poco al lado de él, siendo un chiquillo, porque yo tenía en esa época 16 años, ¿no? Entonces comienzo a estudiar ingeniería mecánica y en la Universidad de Notre Dame un día entro al edificio de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y me pareció fascinante, interesantísimo, ¿no? Entonces voy a una sección que hay en la universidad que te evalúan de alguna forma, ¿no? Entonces hicieron una evaluación y me dijeron, bueno, arquitectura de todas maneras, ¿no? Entonces me cambio a arquitectura. Y en arquitectura en ese momento en la universidad había una gran influencia de de los profesores del Bauhaus. Teníamos varios profesores que habían sido profesores en el Bauhaus y profesores franceses, etcétera, 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 ¿no? Entonces simplemente hago el desarrollo de la carrera ahí. No prosigo estudios, no sé, en ese momento seguramente por ignorancia, ¿no? Porque he debido proseguir con una maestría o algo así, que podía haberlo hecho, pero de hecho además me caso en esa época, ¿no? Entonces ya tengo una serie de otras obligaciones, entonces me regreso a Lima, donde tengo conexiones, ¿no? Comienzo a trabajar con Mañuco Villarán, que es conocido nuestro, medio familiar, ¿no? Entonces comienzo a trabajar con él. Después conozco a Alberto Menacho, a través de él a Pepe García Brais, a Miguel Yona primero, a García Brais, y nada, comienzo a mover en ese medio, ¿no? O sea, trabajo, como te digo, trabajo con Mañico Villarán, después con Alberto Menacho y después con Fernando Diosma, ¿no? Con quien sigo trabajando durante muchísimos años, ¿no? Y después, inclusive, cuando él se retira, yo me quedo con la oficina y sigo trabajando con los clientes que él tenía, ¿no? Que era importante porque el cliente principal que teníamos era el banco de crédito, ¿no? O sea, nosotros hacíamos todos los proyectos para el banco de crédito. Y bueno, pues imagínate, estás hablando de una Lima, donde yo salí del colegio, pues estábamos hablando antes del año 60, ¿no? Claro, o sea, los 50, ¿no? Era otra Lima, ¿no? Otra Lima, ¿no? Había bueno, saben lo que era el Perú los años 50, ¿no? Había un nivel de comunicación social muy, ¿cuál es la palabra? Muy consolidado, ¿no? Entonces por eso había esa facilidad, por ejemplo, de yo entrar a trabajar con Mañuco Villarán, que era pues un arquitecto de moda, digamos, de alguna forma, además muy bueno. Tan es así que en ese momento, no sé si están enterados, yo he promovido tres libros de arquitectura, que son Mañuco Villarán, Alberto Menacho y Fernando Diosma, con los cuales los tres trabajé yo, ¿no? Y estamos haciendo un libro sobre el trabajo de ellos, que me parece importante, ¿no? Porque tienen obras serias, los tres, ¿no? Cuando yo me voy es de los años 50, ¿no? Y cuando yo vuelvo en los años 60, digamos, para mí Lima era lo que era cuando yo un poco me fui, ¿no? Y es un poco así todavía en los años 58, 60, ¿no? Y por casualidad en ese momento, por una serie de condiciones muy, muy especiales, termino yéndome a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Por qué? Por una relación de amistad entre la familia del que fue rector, que fue el doctor Fernando Romero. Teníamos una relación, como te digo, de amistad. Y me dicen, ¿no le interesaría ir a Ayacucho? Que estamos reabriendo la universidad con un concepto totalmente contemporáneo. Había trabajado muchísimo tiempo en Estados Unidos, ¿no? Entonces venía con todas las ideas
nuevas, o sea, totalmente opuesto. Tan es así que cuando vamos a Ayacucho, pues hay una pelea constante entre la universidad y la sociedad de Ayacucho, ¿no? Porque la sociedad de Ayacucho lo que quería era una universidad que produjera abogados, básicamente, ¿no? Y lo que quería producir el doctor Romero era ingenieros técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo interesante es que yo voy allá y primeramente me encargo de la restauración, primero del local de la universidad en la Plaza de Armas y luego de una serie de casonas que tenía la universidad. Entonces me dedico básicamente a eso y también, por misteriosas razones, ocupo el lugar de director del departamento de ciencias, o sea, dicto cursos de ciencias. Me acuerdo un famoso curso que dictaba que se llamaba Introducción al Panorama Científico Contemporáneo. O sea, se supone que sabía todo, resulta que no sabía nada, ¿no? Pero más o menos me enteraba, ¿no? Y estuve ahí, pues, además con una cantidad de gente de primerísimo orden, ¿no? Estaba, por ejemplo, de pintor, estaba Enrique Camino Brent, estaba Julio Ramón Ribeiro, bueno, el director del Departamento de Letras era Efraín Morote, estaba Bernardo Moraski, bueno, el doctor Romero, Paco Carrillo, el poeta, y una serie de personalidades así de primer nivel llegó el doctor Romero, ¿no? O sea, fue muy interesante, ¿no? Pero obviamente para mi profesión de arquitecto tenía pues un límite, ¿no? Entonces al año y medio yo me regreso a Lima y comienzo a trabajar. Comienzo a trabajar con Mañuco Villarán primero y un poco lo que te he comentado, ¿no? Bueno, claro, primero trabajar con Mañuco Villarán fue importante, ¿no? Porque un estupendo arquitecto, ¿no? Entonces, yo trabajé muy poco con él, o sea, he trabajado con él año y medio, 2 años máximo, ¿no? Y en realidad era, él traía los anteproyectos dibujados a mano y nosotros lo pasábamos un poco en limpio, aportábamos algo, ¿no? Pero eran proyectos totalmente de él, ¿no? Yo estaba recién graduado, entonces, y luego ya viene el desarrollo pues con Alberto Menacho, junto con Pepe García Brais, con Miguel, Yona, y luego me llama Fernando Diosma para trabajar con él, ¿no? Y como influencia, por supuesto, tenía. Además, en esa época yo fui profesor en la UNI, entonces tuve relación íntima con Carducho Miró Quesada, con Javier Cayo, ¿no? Que los dos aportaron muchísimo en lo que fue mi profesión, ¿no? Yo el año 60 más o menos regresé de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, donde estuve casi año y medio, casi 2 años. Y tenía una relación un poco, entre comillas, familiar con Miguel, porque, como le decía, primo hermano de mis primas hermanas, ¿no? Entonces, a través de él fue que conocí a Pepe. Básicamente lo conocí en las oficinas que teníamos, que tenía Alberto Menacho y Pepe en Girón Huancavelica, edificio de Enrique Sebane en la esquina de Tacna con Huancavelica. Y ahí estaba, en el piso de arriba estaba Adolfo Córdoba con Carlin Williams. Era un grupo muy simpático. Ahí conocí a Pepe, ¿no? Después de eso, bueno, ha pasado tiempo. Pepe se muda a San Isidro y en ese primer contacto es cuando trabajamos el anteproyecto del centro cívico, Pepe, Miguel y yo. El trabajo, por supuesto, básico lo hizo entre Pepe y Miguel, y yo estaba ahí un poco recién llegado. Y nada, el hecho fue que, como tú sabes, el anteproyecto ese fue el que fue escogido entre el grupo porque presentamos 4 anteproyectos. El grupo del centro cívico eran unos 10 arquitectos. Presentamos 4 anteproyectos y el anteproyecto ganador fue el de Pepe y Miguel, ¿no? Conmigo acostado. Bueno, de ahí se formó la oficina del centro cívico, que se formó en Miguel Dazo. Se alquiló un local en Miguel Dazo y ahí se desarrolló el proyecto, donde ya intervinieron los 10 arquitectos. Luego de
de esa etapa, Pepe y Miguel alquilan una oficina también en Miguel Dazo, en la esquina de Miguel Dazo, ¿no? Y yo comienzo a trabajar con ellos. Y participamos en una serie de proyectos, una serie de concursos, que siempre, no sé por qué razón, siempre salimos segundos. Y bueno, ese fue el desarrollo un poco de mi relación con Pepe, ¿no? Fue muy cercana y muy cercana a través de Miguel también, ¿no? Porque con Miguel tenía pues una amistad y una cosa familiar muy importante, ¿no? Luego yo me aparto un poco de esa época, yo me aparto un poco del grupo porque comienzo a trabajar con Fernando de Osma y me quita muchísimo tiempo porque teníamos una carga muy fuerte de trabajos. Y dejo un poco ya dejo de trabajar al lado de ellos, ¿no? Pero con Pepe obviamente siempre mantenemos una amistad entrañable, ¿no? Lo mismo que con Miguel, ¿no? Bueno, Pepe era para mí único, ¿no? Por su calidad como arquitecto, y yo te diría que más que nada por su calidad como persona, ¿no? O sea, era una persona excepcional, de un perfil tan bajo, con un nivel tan alto, ¿no? Ese amor que tenía por lo peruano, por lo que realmente tenía valor en la arquitectura, ¿no? Que se transmite obviamente en sus obras, que tienen distintas facetas también, ¿no? Porque, por ejemplo, hay los edificios menores, como el edificio de Álvarez Calderón, como es Chabuca Grande, pero, por ejemplo, tienes el ejemplo de la capilla esta, que ahorita no recuerdo, esta que tiene que subir, que es un grito de modernidad, como lenguaje, la capilla, ¿no? Sin embargo, manteniendo en lo que es escala, en lo que es el tratamiento, esa finura que tenía en todos sus otros proyectos, ¿no? El otro proyecto importante, la catedral de Huacho, ¿no es cierto? Que también ha sido alterada, etcétera, ¿no? Pero básicamente yo creo que no hay muchas más palabras para describir lo que fue Pepe en la arquitectura, ¿no? Además, pues obviamente de su calidad como profesor y con el amor que tenía por la historia, la persistencia que tuvo como profesor hasta los últimos años en la UPC, en el curso de historia del Perú. ¿Qué más se puede decir de Pepe, ¿no? Que lo extrañamos horrores, como a Miguel, por supuesto, porque era una pareja con cuentos así muy graciosos entre ellos. A ver, Oscar creo que llega a mi oficina para trabajar. No recuerdo exactamente las condiciones, pero sí era en el momento que yo estaba trabajando. Creo que es en el momento que ya Osma se comienza a retirar y me quedo yo con la oficina, ¿no? Entonces un momento que necesitaba yo mucha ayuda, ¿no? Y entonces ahí entra a trabajar Oscar, ¿no? Bueno, y hemos seguido después, obviamente, ¿no? Bueno, hasta compartir oficina. Hasta compartir oficina, claro, esta oficina en un momento fue de los dos, después yo vendí mi parte a Oscar, él ya es el propietario de esto. Y nada, lo que pasa es que Oscar ha tenido muchísimo trabajo y yo cada vez ha ido disminuyendo mi trabajo por X razones, porque los arquitectos son de moda también, ¿no? O sea, en una época éramos un grupito de este tamaño el que hacía los proyectos, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Entonces, obviamente por múltiples razones yo cada vez tengo un poco menos trabajo, ¿no? Y Oscar está pues en la época en que yo estaba cuando él fue a trabajar conmigo.
¿no? O sea, todo da vueltas. Bueno, aquí, lo que pasa es que aquí que lo conozco desde niño, ¿no? Además su mujer, Marcela yo la conozco desde que tiene 3 años. ¿Por qué? Por razones familiares. ¿Por qué? Porque su familia, la familia de Marcela eran íntimos amigos de mis padres. Entonces nosotros íbamos constantemente a la casa de ellos y Marcela aparecía ahí. Tenía 4 años y le decían, di todas las capitales de Europa. Y se decía, las capitales de Europa toditas, una atrás, otra. Entonces, bueno, había esa relación y con Quique, te digo, yo lo conocía porque Quique está acá y trabaja con, con Cruz y Páez, ¿no? Y yo era amigo de ellos y ahí lo conozco a Quique. Y luego hemos sido, bueno, somos muy, muy amigos, ¿no? Hace un par de años he estado todo un verano en su casa en París. Y hablamos constantemente, aproximadamente una vez por semana, una vez cada 10 días hablamos por teléfono y nos comunicamos, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar juntos también? Sí, claro, hemos hecho un proyecto que desgraciadamente no se ha construido para la UNI, una facultad de ingeniería industrial. Nunca se completó el proyecto, está totalmente acabado y lo trabajamos juntos y no se construyó. Bueno, hoy día es totalmente una situación sui generis, ¿no? Pero normalmente yo estaba todo el día en la oficina, ¿no? Y hacía el trabajo, como te digo, hacía el proyecto básicamente completo, ¿no? O sea, partía desde esquemas que le daba vueltas y vueltas hasta un anteproyecto, ¿no? Y el anteproyecto, pues, como es lo normal, además, ¿no? O sea, se desarrolla y se vuelve a cambiar, etcétera, se tiene opiniones, etcétera, ¿no? Hasta el desarrollo final, que también normalmente lo hacía yo, ¿no? O sea, inclusive el último proyecto que estoy haciendo en este momento, yo mismo dibujar los planos a 1:50 en tablero, ¿no? Y eso ya lo paso a que lo pongan en AutoCAD, etcétera, ¿no? Y es siempre el ida y vuelta, ¿no? Va y viene el proyecto, ¿no? Hoy día cada vez es más difícil, por lo menos para mí en este momento es complicado en relación a la costumbre que tenía, que te sientas con un arquitecto joven o un ayudante y sobre el tablero estás, lo mismo que pasa en la universidad en ese momento, ¿no? O sea, hacemos la crítica por Zoom y es complicado, ¿no? De hecho ha cambiado, ¿no? O sea, el tema de diseño, el tema de arquitecto realmente, del arquitecto en mayúsculas, es el diseño, ¿no? Y el diseño obviamente viene de una serie de fuentes, ¿no? Y el diseño para mí no hay manera de hacerlo si no es con la mano, ¿no? Entonces, no consigo cómo puede proyectarse en una máquina, ¿no? O sea, la relación que hay, como decía Siriani, ¿no? La relación que hay entre la cabeza, el brazo y el dedo es esencial, ¿no? Es esencial. O sea, el tema de proporciones, no veo la manera de manejarlas, si no es visualmente y con el lápiz en la mano, ¿no? Bueno, en ese sentido, en lo que es enseñanza, yo he sido siempre muy pragmático, ¿no? O sea, un poco el tema de la teoría y de la especulación siempre me ha parecido un poco fuera de lugar, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que el edificio funcione, ¿no? Y que funcione en todo sentido. O sea, funcionalmente y que además estéticamente sea un aporte. Para mí función es la misma cosa, ¿no? O sea, que tú puedas llegar al sitio o que veas una volumetría o agradable, para mí es lo mismo, ¿no? Entonces siempre yo he estado he enfatizado el tema de alguna manera de la simpleza en la arquitectura, ¿no? de la sencillez en los tratamientos y en el acercamiento al diseño, ¿no? Básicamente eso. Pero nunca he intelectualizado
el tema de la arquitectura. Obviamente que he leído muchísimo, pero ahí nomás. Bueno, pues ese es un poco el valor que tiene la historia, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sepamos qué se hizo, de alguna forma por qué se hizo y cuáles fueron los resultados, ¿no? Y cómo afecta eso en ese momento lo que se está haciendo hoy día, ¿no? O sea, imagínate, si comienzas a hablar de arquitectura, el tema es infinito, ¿no? Comienzas a ver todos los problemas, lo negativo, tal vez lo positivo, y todo eso lo armas dentro de un contexto nacional y se vuelve pues todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque inclusive en el momento que estamos pasando, ¿no? Donde se han comenzado pues a mostrar las falencias de todo el sistema, ¿no? Y me parece importante tener este legajo anterior en lo que relaciona a arquitectura, ¿no? Porque algo definitivamente va a pasar, ¿no? Sí, yo he encontrado, por ejemplo, porque ahora que está comenzando a realizar un poco algo de planos, es muy interesante cuando te encuentras que, por ejemplo, yo he guardado muchos planos, a pesar de que mi archivo, por ejemplo, fotográfico es fatal, porque yo nunca me he ocupado de fotografiar las obras. O sea, en este momento me parece increíble que no lo haya hecho, ¿no? Pero tengo poquísimo material fotográfico, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Pero sí he encontrado, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, desde el primer esquema, ¿no? Hasta el proyecto terminado, ¿no? Y construido, en algunos casos, ¿no? Y es interesante ahí sí ver, o sea, ver el trabajo no estoy hablando en ese momento obviamente de mí, de cómo se inicia el primer esquema en borrador y cómo se va desarrollando eso hasta que terminen en la edificación. Bueno, yo creo que lo más difícil ha sido tratar de adaptarse al medio, ¿no? O sea, siempre tener la lucha esta contra cierto tipo de, ¿cómo lo llamas? Intermedio, por no llamarle mediocridad en el tema, ¿no? Yo creo que ese siempre ha sido uno de los temas tristes de la carrera, ¿no? Y tratar de superarlo, tratando de convencer de hacer cosas un poco mejores, ¿no? Pero, como te digo, mi acercamiento a la arquitectura es muy simple, como lo estás viendo, ¿no? No he especulado mayormente, en un momento sí tuve ok, ¿por qué estamos copiando la arquitectura internacional? ¿Por qué estamos a la moda cuando podemos, o sea, en el Perú que se trabaja con la mano de obra que hay, ¿por qué no trabajamos el tarrajeo en vez de tener muro cortina? Y hice varios proyectos en ese sentido, ¿no? Pero obviamente el mercado también te comienza a llamar a otras cosas, ¿no? Entonces, a la hora que tienes un edificio de 10 pisos o 12 pisos de oficinas, y el tema, por supuesto, ahora que me había olvidado el tema bueno, que va un poco con el tema de la falta de criterio que hay sobre lo que puede ser arquitectura buena, entre comillas, ¿no? Lo que sucede con muchos de los edificios que he construido, ¿no? Un ejemplo emblemático, por ejemplo, es el Banco de Crédito de San Isidro, el de Juan de Arona, ¿no? Que hoy día es, no sé, es una especie de afiche luminoso, ¿no? Cuando era una estructura en concreto, que además tuvo un antecedente como proyecto muchísimo más interesante, porque eran simplemente 2 torres de concreto y el centro eran unos azafates de metálicos. Una estructura metálica que estaban amarrados a las dos columnas, ¿no? Sin una sola columna interior, que fue rechazado por el Banco de Crédito porque un ingeniero amigo les dijo que mejor sería poner unas 4 columnas al centro y que iba a ser mucho más barato. Entonces, ese es uno de los problemas que hay acá en la arquitectura, ¿no? De los problemas recurrentes que
recurrentes, ¿no? Y eso sucede, pues, desgraciadamente en todos los edificios, ¿no? Por ejemplo, el edificio que está frente al Banco de Crédito, es anecdótico, ¿no? El edificio que era de la compañía de seguros, Climax, si no me equivoco, que los propietarios llaman a un concurso para remodelarlo. Y me invitan a mí para concursar. Entonces, a mí ese edificio era un edificio emblemático, además un edificio bien hecho, ¿no? Que tenía unas características especiales de textura, etcétera, ¿no? Entonces, remodelarlo para mí fue una cosa muy simple. O sea, ese edificio tenía en las esquinas unas partes cóncavas, en las 4 esquinas. Era un cuadrado con 4 huecos. Entonces, en esas 4 esquinas yo puse unas columnas de acero que iban hasta el último piso. Y en el último piso tenían 2 pisos, que era un gran cartel de compañía de seguros RIMAC, creo que era, no me acuerdo, ¿no? Y mantenía toda la textura, pero con los colores que iban variando en los vidrios del color de RIMAC, ¿no? Les pareció maravilloso porque costaba, pues, la quinta parte de lo que podía costar, ¿no? Obviamente no lo aceptaron y hoy día el edificio, desgraciadamente, el edificio que fue de Menacho ya no existe, ¿no? Es un edificio anodino de cristal, ¿no? A estas alturas, pues, lo único que quisiera es poder seguir trabajando, ¿no? En lo que estoy haciendo lo mejor posible. Y nada, dedicado un poco al estudio, ¿no? Y a leer tantas cosas que no leí, ¿no? Y bueno, de alguna manera creo que no exploté mis capacidades al 100%, ¿no? Yo supongo que todos piensan eso un poco al final, ¿no? Pero